Yo le había dicho a Alexa, te quedas calladita si preguntan algo sobre Luis Miguel. Y bueno, lo pusieron en todos lados. Y realmente a mí me dolió porque Univision no respetó que yo no quería que ella saliera hablando. ¿Cómo hizo Luis Miguel, que era Luis Miguel, te conquistó a él y a ti, asumo? O sea, tú no... Obvio, yo no conquisté a nadie. Raúl de Molina te volvía loca. A nosotras las mujeres siempre nos han tratado distinto en la televisión, especialmente en la televisión en español, y no es justo. ¿Tú crees que esa relación a nivel profesional te aportó o te restó? Eso de mostrar las piernas, de que nos quitaron el buró del frente, era como que un... Revolucionario. Revolucionario, sí. ¿Cómo fue tu salida de Univision? Trabajar en la mesa no debe ser fácil. Pero en este show, si no te lanzas, no hablas. ¿Cómo atravesaste tú este divorcio y qué significó eso para ti? Horrible. Wow, o sea, no tienes ni idea de lo que está diciendo, y una cosa es lo que se ve en una foto, otra cosa es lo que tú vives. Y yo dije, más nunca llamo al 911, porque si ya hubiera pasado el movimiento Me Too, las cosas hubieran sido distintas. ¿Quién gana más dinero hoy? ¿Alexa en las redes o tú en la televisión? Ay, ay, ay. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Somos más de 200,000 personas en esta comunidad que tenemos un solo propósito, que te inspires. Que te inspires cuando escuchas el testimonio de mi invitada, que digas, wow, si esa persona pudo, yo también. Por eso siempre les invito a que se suscriban, que compartan el contenido si les gusta, porque nunca sabes cuándo alguien va a escuchar este testimonio de hoy y va a decir, wow, va a resonar con esa persona y va a cambiar su trayectoria para bien. Y esta mesa de hoy está más caliente que nunca, porque mi invitada ha sido una de las personas más famosas de la televisión de habla hispana, las más hot de la televisión de habla hispana, claro que sí. Y estoy hablando de mi querida amiga, colega, compañera, Mirka de Llanos. Hola, Rodner. Gracias, que estoy feliz de que estés acá. Por fin se dio. Gracias por tenerme, y yo sé que has tenido muchísimo éxito, así que felicidades. Gracias, muchas gracias. Y te lo agradezco de corazón que estés acá, porque sé lo complicado que es para todos mis amigos del medio sacar un tiempo para contar su testimonio, pero lo lindo es que la gente aprenda a conocerlas a ustedes más como seres humanos. Sí, por supuesto, entiendo. De hecho, nosotros tenemos una anécdota bien linda cuando estuvimos en Londres, ambos, en la cobertura del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, pero se los vamos a contar más adelante, porque creo que fue una de las experiencias laborales más bonitas que yo tengo en mi carrera y me encantó compartirla contigo. Igualmente, y pienso que lucíamos muy bien juntos. muy royal, Yes. muy royal. Bueno, Mirka, tú ahora estás en la mesa caliente después de una trayectoria en la televisión. ¿De cuántos años, Mirka? Yo diría que como 25 años. ¡Wow! Increíble. Y además fue la oportunidad de que la televisión te conociera a ti como Mirka. Claro, fue difícil para ti en ese momento, después de haber llevado la conducción, bueno, de Primer Impacto, en su inicio por tantos años junto a María Celeste, que se veían tan estoicas, tan perfectas, divinas, de repente tener que exponer esa parte de ti públicamente en esa mesa. Muy difícil porque realmente yo soy una persona bastante tímida. No soy el tipo de persona que llega a un lugar y soy, como le dicen, el life of the party. Yo no soy así. No me gustan mucho las reuniones sociales. O sea, yo voy porque muchas veces tengo que ir por mi carrera, por personas que quiero apoyar, etcétera. Y entonces ser expuesta de esa forma, pero yo dije, al principio me dio miedo, me daba palpitaciones, yo estaba nerviosa, no podía dormir, pero luego lo empecé a hacer y yo dije, ¿sabes qué? Yo soy quien yo soy, quiero que la gente también me escuche conversar como lo que estamos haciendo ahora, y muchas veces las personas se sorprenden de quién tú eres. Mira, a mí me apasionan las noticias, contar las historias de las personas, ya sea un artista o una persona común y corriente. Creo que es importante contarlas y que todos nosotros podemos aprender algo de ello. Por eso me gusta el periodismo. Pero muchas veces sí estás contando historias y sigues. Y luego a nosotros siempre nos enseñaron en el periodismo que nuestra opinión
no importaba. Y además que nadie tenía que saberla porque el periodismo es realmente dar ambas caras de la noticia y que la persona en su casa que esté viendo sea el que escoja y tome una decisión al respecto, ¿verdad? Pero hoy en día muchas cosas han cambiado y entonces se da la oportunidad de este show. Yo había estado como invitada por muchos años en The View, lo cual es como un precursor de cierta forma de que se sientan muchas mujeres y platican acerca de un tema específico, etcétera, de todo tipo de temas, ¿no? Y entonces cuando me lo propusieron, yo dije, ok, pero sí le dije al productor, le dije, tengo que ser yo real, porque si no soy yo, entonces las cosas que son, yo no soy actriz, claro. las cosas actuadas no me van a funcionar y de cierta forma me gusta poder tener conversaciones más ameno para que la gente me llegue a conocer un poquito más. Claro, y además que yo creo, y lo digo con muchísimo respeto, Mirka, a ti te pasó como Jorge Ramos, que estuvo aquí sentado hace poco, y le dije, ustedes como periodistas, no se suponía que fueran en su momento la noticia. Exactamente. Y tanto a Jorge como a ti, por circunstancias de la vida, en un momento se convirtieron en noticias, como fue el caso, por ejemplo, cuando salías con Luis Miguel. Exacto. Que yo recuerdo, yo trabajaba en Univisión en ese momento, y yo siempre admiré la manera estoica en que tú llevaste esa relación, porque yo creo que te dieron hasta por la cédula, como dicen en Venezuela. ¿Te acuerdas en El Gordo y la Flaca? Cada vez que yo hacía esas promociones para salir en Primer Impacto, pues Raúl me hacía todo tipo de preguntas indiscretas, pero indiscretas, que yo me quedaba y decía, Dios mío, ¿cómo contesto esto? ¿Lo contesto? ¿No lo contesto? Lo ignoro. O sea, y era en vivo. Entonces, sí, es cierto. Y además de ser una persona, como te digo, que realmente soy tímida, la razón por la cual yo llevé todo eso de esa forma es porque es quien yo soy. No es porque fue algo que yo pues hice un tipo de estrategia como la gente piensa, no, porque está haciendo eso específico, porque le han dicho que no hable. Nada de eso es cierto. Es porque eso es quien yo soy. ¿Me entiendes? Y típicamente he llevado todas mis relaciones así. Y siempre has sido una mujer discretísima. Sí. Y creo además que las circunstancias de ese romance, creo que fuiste de las primeras presentadoras en que yo podría decir que se elevó al estatus de celebridad por esa relación. ¿Tú crees que esa relación a nivel profesional te aportó o te restó? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Honestamente, yo creo que ninguno de los dos. ¿Sabes por qué? Porque ya yo tenía mi carrera establecida. También no era como que yo estaba comenzando mi carrera, no tenía 21 años como cuando yo comencé. Recuerda que cuando yo empecé a salir con él, pues yo tenía 37 años, tenía una carrera establecida, me había ganado mis Emmys, ya era conocida en cuanto a Primer Impacto, etc. Entonces, de cierta forma fue algo que yo llevé a un lado y por supuesto se trajo a cierta forma las revistas, etc. Pero yo continué en Primer Impacto y yo siento que podía hacer mi trabajo a cabalidad, que lo podía hacer bien y yo pues seguía adelante y luego el fin de semana vivía mi vida. Así que creo que lo manejé bien. Yo estoy contenta y satisfecha de la forma que lo manejé. Yo creo que lo manejaste extraordinariamente bien. Y recuerdo un episodio con Alexa, tu hija, porque claro, yo trabajaba en El Gordo y la Flaca y ese video fue genial. No. Estaban en Nueva York. Le alé las orejas con ese video. Ella tenía 9 años. Pero qué bueno que lo aclares, porque Alexa, su hija, que tenía 9 años, bueno, echa el cuento tú para no echarlo yo. Ella tenía 9 años. Muchas veces cuando yo iba a trabajar el fin de semana o algo, le decía a ver si ella quería venir conmigo. Le dije, vamos a ir a este desfile. Y entonces voy a estar en la carroza, pues ella fue conmigo. Pero ¿qué pasa? Que entonces me abordan los reporteros y una señora dice algo y yo le había dicho, Alexa, te quedas calladita si preguntan algo sobre Luis Miguel. Y ella, sí. Y en ese momento, ¿cuál fue la reportera esta que hizo una pregunta de allá de Nueva York? Me hace una pregunta a mí y de repente le hace una pregunta a ella. Y yo, no.
Y Alexa dice, sí, que se van a casar. Y yo, niña, le tapo la boca. Bueno, y esta señora pues continúa y le dijo, oye, ella es menor de edad, no se supone que hagas eso. Y bueno, lo pusieron en todos lados. Y realmente a mí me dolió porque Univision no respetó que yo no quería que ella saliera hablando. Y yo nunca le había dicho nada así a ella. Lo que pasa es que ella salía con nosotros, lo conocía, etcétera. Es una niña que en ese momento con las cámaras se deslumbró y dijo algo que ella sabía que iba a tener algún tipo de reacción. No, ese es un clásico de la televisión hispana en los Estados Unidos. Yo le hice así todo. Yo quería que me tragara la tierra. Pero me imagino que Luis Miguel se habrá reído cuando vio aquello, ¿no? Por supuesto, imagínate. Qué maravilla, porque yo creo que en el fondo también, yo creo que fue muy humano. Yo creo que ese comentario, Mirka, aunque tú no lo creas, humanizó mucho la relación, porque ustedes se convirtieron como en un mito. ¿Me explico? Y eso lo humanizó mucho. Y además, ¿quién iba a pensar que tu hija, Alexa, porque si no lo saben, su hija Alexa de Llanos es una figura, una de las influencers más importantes que hay, yo diría en ambos idiomas, porque lo bonito que tiene Alexa es que se maneja perfectamente bien en los dos idiomas. Y también ella tiene como un following en Europa, que como ella estuvo viajando bastante por Europa y como cuando vivíamos en Los Ángeles, pues uno hacía contacto con mucha gente de otros lugares, con lo que se le llama el Young Hollywood, entre comillas. En ese entonces, cuando vivíamos allá, que estuve allá como por 7 años, pues ella vivía conmigo, comenzando a los 18 años. Entonces, conoció a mucha otra gente y ella estableció, o sea, su carrera. Ojalá que algún día la puedas tener acá y así ella puede explicar un poquito más, pero por eso es que muchas veces yo digo, bueno, el otro día yo estaba, bueno, una vez estuve en Los Ángeles y me dicen, ay, tú eres en un restaurante, tú eres la mamá de Alexa de Llanos. I didn't know, pero te vi por las fotos. Y me dijo la otra muchacha que tú eres la mamá de Alexa. Y llamo yo a Alexa, le digo, Alexa, mira lo que me dijeron. Y dice, ay, my God, no lo puedo creer. Y ella siempre ha sido, pues, ella honestamente es súper humilde, es una niña muy cariñosa. Y ella como que, oh, wow, I can't believe it. Qué bello que lo digas. Así ha sido. Qué bello que lo digas, y yo creo que quiero aprovechar esta oportunidad para recalcarlo. Porque Alexa, desafortunadamente, ha sido sujeto de muchas críticas por su contenido, porque hay gente que la señala, la critica, esto y lo otro. Bueno, sí, hay fotos de Alexa que son bastante sexy, tal y qué sé yo. Pero volvemos a lo mismo. Yo que he tenido la oportunidad de compartir con ella, dentro de todo, es una niña dulce, inocente, simpática. Es una niña. Sí. No sé cómo explicarlo. En su comportamiento hay una candidez genuina. Sí lo es. Todo el mundo que la conoce me dice lo mismo. Ella es muy espontánea, mucho más que yo. Sí. Honestamente, no es verdad, es verdad, porque es que tenemos diferente personalidad. Ella es muy real, ella te habla lo que siente en el momento y tal vez por eso, pues obvio, ella ha tomado decisiones en su vida que luego ella dice, bueno, esto no me gusta y coge otros caminos. Y por supuesto, o sea, hay un aprendizaje que se hace hoy en día frente a las cámaras de la televisión, del lente, de las redes sociales, lo cual tú y yo no tuvimos que vivir eso. O sea, yo empecé mi carrera a los 20 años de edad en un canal local de Miami, el canal 23 de Univision. Y gracias a Dios que yo no tuve ese lente así fijo encima de mí, porque yo creo que hubiera querido que me tragara la tierra. Claro. Es muy difícil, es muy pesado, sabemos todas las cosas, los bullying que hay en las redes sociales y es duro para todo el mundo. ¿Te hiere cuando se meten con Alexa? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana, a una altura extraordinaria, es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Obvio, O sea, no tienes todavía esa coraza de decir que te resbale. No. Con tus hijos yo creo que nunca te resbalan. Porque mira, conmigo pueden decir lo que quieran, la gente dice todo tipo de locuras y yo sé quién soy. Pero cuando lo han hecho con ella, siendo ella jovencita, vulnerable, que perdió a su padre, que vivió muchas cosas difíciles, que un día ella los contará,
me hería porque eso yo sé que le duele a ella, ¿me entiendes? Igual que han hecho con la hija de Lucerito, por ejemplo, cosas así, y que no es justo hacerle eso a un ser humano. Ella recibió bullying en high school, yo la saqué, hice homeschooling por 2 años. Entonces, es que nunca sabes lo que atraviesa una persona en la profundidad de su corazón y de su alma, y yo jamás quiero ser una persona que hiere a otra persona. Entiendo, y yo soy muy sensible en ese sentido, y yo creo que por eso ella es tan sensible también. Cuando hablas con ella te das cuenta que ha sido una persona que ha sido herida y por lo tanto, pues ella tiene mucha compasión de otras personas. Sí, yo la veo a ella como un pajarito. Sí. O sea, a pesar de la imagen que pueda vender en sus redes, es como un pajarito así delicado, no sé. Y además te voy a decir una cosa que me impactó muchísimo. Que te voy a preguntar por eso también cómo está tu mami de salud, porque tu mamá acaba de atravesar un episodio de salud bastante complicado, que gracias a Dios lo superó. Y ver a Alexa pidiéndole a sus seguidores que oraran por la salud de tu mamá, yo me comuniqué con ella por DM y yo pude sentir su dolor. Sí, eso fue... Esa relación de ellas, ¿cómo es? Es muy lindo porque mira, nosotros somos un matriarcado. Desafortunadamente yo también me divorcié y pues no pude tener eso que uno sueña con tener, ¿no? Y darle a sus hijos, pues tener mamá y papá en casa. Igual fue conmigo, mi mamá se divorció cuando yo tenía 3 años y viví con mi mamá. Igual sucedió con Alexa, pero ella después perdió a su papá porque él falleció. Entonces, ella regresa a vivir en casa y estamos las 3 juntas. Yo regreso de Los Ángeles y diagnostican a mi mamá con cáncer 2 días más tarde. Yo sentí que era como una respuesta a una oración muy específica, que yo soy hija única y yo le pedí a Dios que no dejes que nada le suceda a mi mamá mientras que yo esté en Los Ángeles. Y sentí como un llamado de que yo tenía que regresar a Miami. Y regreso y 2 días más tarde la diagnostican con cáncer. Entonces yo dije, de cierta forma, gracias a Dios de que yo puedo estar aquí. Entonces estamos en la casa, Alexa también, vivimos las 3. Somos independientes, pero vivimos las 3 juntas y nos vemos muy seguidamente. Y Alexa pues ama a mi mamá porque ha sido su segunda mamá. O sea, cuando yo me iba de viaje y todo, mi mamá la cuidaba cuando ella era chiquitita. Entonces nunca estuvo a cargo de otra persona si no fuese mi mamá. Entonces, y luego cuando yo me divorcio, mi mamá se muda con nosotros y hemos estado juntas, o sea, toda una vida. Entonces, ella pues tiene un amor muy especial por mi mamá y mi mamá también por ella. Y muchas veces yo le digo a mi mamá, ya sé que amas a Alexa más que a mí. O sea, ya sabes. Y ella, yo no tengo que estar escogiendo a mis favoritas. O sea, pero es una cosa súper cómica, pero también de cierta forma muy lindo. Y ella sabe, porque yo nunca tuve a mi abuela, porque la mamá de mi mamá falleció cuando mi mamá tenía 7 años. Entonces, ella sabe que es una gran bendición de que mi mamá todavía está con nosotros, atravesó ese momento tan difícil, una isquemia intestinal. Te dan un 2% de sobrevivir. Wow. 2% de sobrevivir. Y entonces Alexa, o sea, honestamente se puso de rodillas frente a esa cama en el ICU. Esto fue en diciembre y le pedimos a Dios que extendiera la vida de mi mamá, que la extendiera por un tiempo más, que nos dejara disfrutar con ella y estar con ella, y Dios nos respondió que sí. Entonces, no damos ni un día por sentado, la vida es un regalo y así lo tenemos, pero sí, ellas dos tienen una relación muy especial, yo y mi mamá, obvio, y yo y Alexa también. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando hoy se lleve esto, porque tú eres el segundo caso que yo conozco de una amiga que da un testimonio. A ella con su hijo que tuvo un accidente le dieron 1% de vida. A tu mamá le dieron 2%. Y ambas están aquí y están bien. Que donde hay un ápice de esperanza, hay que colgarse a eso. ¿Cómo hiciste tú para colgarte a esos dos? Yo soy una mujer de fe que creo en Jesús y en Dios y de que Dios hace milagros. Entonces, yo lo sé porque lo leo en la Biblia y lo sé porque lo he vivido. Entonces, en el momento cuando sucede algo así, tú no solo puedes decir que tienes fe, tienes que poner esa fe en acción, ¿verdad? Y ahí es donde tú dices, aquí está
ok, esto es una prueba en mi vida, realmente creo en todo eso. Entonces ahí dices, ok, ¿sabes qué, Dios? Me pongo de rodillas y recordé siempre un versículo que dice que si tienes fe, hasta tan pequeño como un granito de mostaza, puedes mover montañas. Y así hicimos las dos y Dios nos dio esta petición muy humilde de nosotros porque mi mamá tiene 91 años. Pero está guapísima. Sí, es muy linda. Un beso para la mami. La hemos tenido con nosotros y ha sido una gran bendición, pero queríamos un poquito más de tiempo. Claro. Dios lo concedió, así que fue algo muy lindo y yo sé que los milagros existen. Amén, sí. Bueno, ese es uno de ellos. Te quiero empezar a preguntar ahora de tu vida personal. ¿Cómo decides tú estudiar periodismo? ¿Cómo fue tu vida aquí? ¿Tú llegaste a Miami? ¿Naciste en Miami? Yo nací en Pensilvania. En Pensilvania. Mis padres llegaron de Cuba, se conocieron en Nueva York y entonces mis padres los dos eran profesores y se casaron en Nueva York y les dieron trabajo como profesores de español y de literatura española en una universidad en Pensilvania. Y fue donde yo nací. Y luego mis padres se separan cuando yo tengo 3 años. Nos vamos a vivir a Nashville, Tennessee. Mi mamá hizo su maestría en Vanderbilt University. Y luego el resto de la familia de mi mamá, siendo cubanos, habían llegado a la ciudad de Miami y nos vinimos para la ciudad de Miami cuando yo tenía como 7 años y yo comencé la escuela acá. Así que Miami es mi casa. Miami es el lugar que tiene la historia de mi vida, mi escuela elemental, mis amiguitos, aprendí a manejar acá, todo. Entonces, yo me siento como, o sea, nativa de Miami, pero realmente y nunca he estado en Cuba, así que... ¿Nunca has estado en Cuba? Nunca he estado. ¿Te gustaría ir a Cuba? Me gustaría ir, pero fíjate que hace muchos años en Univisión, cuando el Papa iba a visitar a Cuba, querían que yo lo cubriera y yo estaba súper dispuesta a ir y me negaron esa visa para entrar porque yo antes había trabajado para el Canal 23 y el gobierno de Cuba, como hacen estos gobiernos comunistas, están al tanto de todo y sabían que yo había hablado alguna que otra cosa en contra del régimen y no me... Y te negaron la visa. Dieron, sí. Bueno, Dios mediante en alguna Cuba libre podrás ir a visitarla. Y podrás ir a visitarla. Bueno, ¿y cómo nace este gusanito tuyo? Bueno, ¿eras noviera de jovencita o no? No. Cero. No, porque es que mi mamá... yo soy hija única y mi mamá era como bien estricta y cuando yo estaba en high school, ella me dijo que ese momento era para estudiar. No para fiestear. Que no había tiempo para más nada. Yo estaba en ballet, en flamenco, en piano, tocaba la flauta en la banda de la iglesia, además era porrista. Entonces, todas estas cosas yo estaba haciendo, yo no tenía tiempo para más nada. Tu mamá muy inteligente. Muy inteligente porque la verdad que eso funcionó. Claro, porque además, mira, llegarías agotada a tu casa a dormir. Agotada, no hay tiempo para nada, no hay pijamadas. O sea, la gente podía venir a mi casa, pero yo no iba a las otras casas. Mi mamá tenía ahí el ojo. Claro, muy inteligente, pero también te digo algo, porque Mirka ha sido una mujer guapísima toda su vida. Pretendientes no te habrían faltado cuando estabas adolescente. Cuando estaba en high school, pero tú sabes lo que pasa, que cuando después que salimos de high school nos reunimos con todos nuestros amigos y todo, y ya después de adulta, un día me dice uno de los muchachos, ninguno de nosotros te pedimos salir a ningún lugar porque tu mamá siempre estaba ahí y le teníamos miedo a tu mamá. Y yo, ay, bueno, gracias a Dios que por lo menos lo sé, que no es que ella estaba muy fea y no me querían, no me querían sacar en un date. Te lo preguntaba cuando estabas en el colegio, porque nadie me pide para salir. Exacto. No, y además que mi mamá era como que teníamos que salir con ella y con un montón de reglas, que iba a salir yo que con chaperona. O sea, Miami. No, Miami. Como si estuviéramos en Cuba. Total, total. Pero bueno, luego entras a la universidad, me imagino que ya un poco más independiente. En la Universidad de Miami. ¿Seguías viviendo con tu mamá? Sí, yo siempre viví con mi mamá hasta el día que me casé. ¿En serio? Y bueno, ¿y cómo conoces al papá de Alexa? Al papá de Alexa. Yo conozco al papá de Alexa de una forma muy interesante y es que una buena amiga mía que estaba en la universidad conmigo tenía un novio y ese novio era abogado y ese novio tuvo un accidente
terrible de automóvil, se le inflamó el cerebro, estuvo en el hospital 3 meses. Ella se quedaba ahí siempre, nosotros íbamos a visitarlo porque yo lo conocía a él al ser el novio de mi mejor amiga. Y entonces en ese tiempo yo rompo con otro novio que yo había tenido como por 1 año y medio. Y entonces ya cuando este muchacho que se llama Jorge se empezó a mejorarse, él me llamaba Blonde Bombshell. En aquel entonces. Yo trabajaba para el Canal 23 y entonces él me decía, no, pero tú tienes que tener novio. Yo, no importa. Y dice, mira, la próxima vez aquí me vienen a visitar mis amigos que son abogados y médicos y todo. Y me dice, next week ven que te voy a tener como 6 candidatos que están dispuestos a salir contigo. Ya yo estaba en la televisión, yo tenía 23 años, pero ya yo estaba en la televisión, entonces la gente me podía ver. Yo no sabía quién eran los candidatos. Pues él trajo un día ahí mismo a la sala de él en el hospital. Llego yo, recuerdo que tenía yo un trajecito de falda rosado y tenía, como se usa ahora, un lacito aquí atrás. El coquette look. Bueno, se usaba en aquel entonces. Todo regresa. Sí. Y yo tenía el lacito atrás rosado, salgo del Canal 23, voy para allá como a las 5:30 de la tarde y él tenía ahí a 6 candidatos. Y yo empecé eran abogados y médicos. Y yo vi uno en la esquina que tenía como el pelo medio largo, tenía la camisa un poco arrugada saliéndose del pantalón, pero no sé, o sea, como que él era muy cool. Ajá. Y entonces, después que terminamos ahí, yo le dije, bueno, yo creo que ese. Luego él le da mi teléfono, él me llama, salimos a almorzar y ahí como que ya, we hit it off, nos llevamos súper bien y nos casamos bastante rápido. No te lo puedo creer. O sea, casi que fue un setup. Un setup de speed dating. De speed dating. Oye, eso funciona. Yo quisiera que pudiéramos hacer eso. Ahora tú me traes 6 candidatos, yo me siento con cada uno de ellos 10 minutos y yo creo que yo puedo sacar algo por ahí. ¿Te quieres enamorar de nuevo? Yo quisiera, sí, yo creo que eso es súper divertido. Sí, o sea, eso es bonito, pues tener a alguien, tener un compañero de vida, una persona con la que puedas pasar tiempo y etcétera. No es algo como que es una necesidad que yo estoy afuera así buscando desesperada. No, nunca he sido así, pero me gustaría. ¿Pero crees que ser Mirka de allá nos intimida a los hombres que se te acerquen? Yo no sé. Tú tendrías que preguntar. No tengo ni idea. No, como voy a preguntar, no, pues te voy a explicar lo siguiente. El otro día había una fiesta de Brunello Cucinelli en el Design District de la apertura de la boutique y llegaron divinas, por supuesto, Mirka y Alexa. Estaban guapísimas las dos. Pero claro, yo las veía tan guapas que yo decía, tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo el que se les acerque con gallardía o galante a... ¿Seguro? Sí, porque es que se distinguían ustedes porque son mujeres guapas, atractivas. Gracias. Bueno, es que uno realmente no se da cuenta tampoco de la imagen que uno tiene del otro lado, ¿verdad? Tú vives tu vida y yo soy yo. O sea, yo siento como que yo soy súper simple. Y dulce. Y honestamente no sé lo que la gente percibe realmente, ¿ves? Cuando te ve de lejos. Y al ser yo tímida, tal vez yo tampoco. Entonces a mí me han dicho que tú tienes que hacer más eye contact, que tienes que mirar, pero imagínate, yo todavía no he aprendido, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, como que mirar a alguien y hacerle así a los ojos, a ver si te mira. O sea, me da vergüenza. No a estas alturas del partido no puede ser. A estas alturas yo soy la misma persona. Pero entonces mi pregunta es la siguiente, y perdón que vuelva a ese tema que sé que es desagradable. ¿Cómo hizo Luis Miguel, que era Luis Miguel? O sea, te conquistó a él y a ti, asumo. O sea, tú no... Obvio, yo no conquisté a nadie. Yo recuerdo que él solicitó que fueras tú quien fuera a entrevistarlo. Sí, yo no sabía todas esas cosas hasta mucho más tarde. No, yo no lo sabía. No. O sea, tú fuiste a ciegas a la entrevista con Luis Miguel. Pues por supuesto, a obtener una entrevista exclusiva. Claro. Y la idea era pues hacer una entrevista a fondo, hacer una entrevista de 1 hora de largo, como yo había hecho tal vez con Ricky Martin, con Plácido Domingo, una entrevista con J-Lo y todo, pues él es una leyenda de la música, incluso en ese momento, una de las personas, unos mayores exponentes. Entonces, pues obvio si se dice, bueno, podemos obtener esta entrevista, puede ser en su casa en Acapulco y mostrarla y todo, pues para mí eso es algo desde tu carrera. 100%. ¿Entiendes? Y para eso fue lo que yo fui. O sea, tú nunca fuiste ni con la remota idea de que el señor gustaba de ti. No. Hubiera cambiado el panorama si lo hubiera sabido. Quizás. Probablemente, porque seguramente me hubiera dado muchísima timidez y me hubiera sentido súper mal. O sea, creo que
No, yo no tenía ni idea. ¿Pero te diste cuenta durante la entrevista No. que él te coqueteó en ese momento o no? No, nada así. O sea, nada, ¿hiciste la nada. entrevista profesional? No, espérate. Esa entrevista de 1 hora de largo nunca sucedió. ¿Cómo Porque así? yo fui a Acapulco y eso está, o sea, está en la televisión, Ajá. las imágenes. Yo fui allá para hablar con sus representantes o explicarle a él lo que yo quería hacer, Ya. la idea. Y entonces Mabel, que tú conoces Mabel bien, Diepa, que le mandamos un como beso. productora, ella habló con su representante y es, mira, vamos a traer a Mirka para que Mirka te explique. Hay personas que cuando te van a dar una entrevista a fondo, donde van a abrir su corazón, tú quieres saber, y yo lo entiendo, Ujú, con quién tú te estás relacionando y quién es esa persona que te va a hacer las preguntas. claro. Porque hay personas en este mundo que te hacen preguntas con un afán de destruirte. Pero, Y hay otras personas que te hacen preguntas para resaltar ujú, lo bueno o lo positivo o lo lindo o para realmente sacar y hablar de una historia real. Entonces hay dos personas y yo siempre entiendo que una persona pública que no tiene ni por qué hacer la entrevista quiera saber quién es esta persona. Y entonces para eso fue que yo fui personalmente, lo sabía Univisión, lo sabía mi productora ejecutiva y yo fui, o sea, Y qué bueno que lo aclares, porque a lo Sí. mejor la gente no conoce esto del medio de comunicación, de los medios de comunicación, que hay artistas que sus representantes piden que mandes las preguntas por adelantado, cosa que siempre en que no Univisión, porque hay hacemos. que aclararlo, siempre en No. Univisión nos dijeron, eso no se puede hacer. No, y yo no lo hice, por cierto. Yo fui para conocer un poquito más a la persona que yo voy a entrevistar, porque te sientes mejor y más a gusto y puedes ver Ujú, diferentes cosas en las cuales tú puedes después hablar. correcto. Por ejemplo, si yo estaba invitada a una cena, ¿verdad? Tú estás invitada a una cena con una persona, tú te empiezas a dar cuenta de muchas cosas de la persona y es el lenguaje no verbal del cual un periodista nosotros siempre estamos observando. Ujú. Y para eso fue que yo fui y también para que él se sintiera cómodo con el tipo de periodista que soy yo. Claro, entonces ustedes se conocen ahí Ahí. y la entrevista nunca se da. Pero el problema Sí es se dio, ¿verdad? no se dio esa entrevista por sí. Acuérdate que ya yo lo había entrevistado años atrás en Madrid, Correcto. ¿ok? Y años antes yo lo había conocido en una conferencia de prensa en Coral Gables, en el Biltmore, que él había tenido, donde él vino y nos dijo a mí y a nuestros productores que él era muy fan de Primer Impacto y de mi trabajo como periodista. Eso fue lo que me dijeron. El señor quiere venir acá, quiere saludarte. Me preguntó por María Celeste, me preguntó porque ella estaba embarazada en ese momento que ella no estaba con nosotros. Sabía mucho del show, o sea, él veía el programa y entonces pues todo muy profesional, nos saludó, se fue, punto. Pasan los años, llega esta entrevista en Madrid y luego entonces yo voy a esa entrevista y nos sentamos, etcétera, etcétera. Y yo me casé 2 semanas más tarde y nada, la historia después sigue por ahí. Pero yo lo había conocido, pero no a fondo. Entonces se da esta oportunidad de tener una entrevista pues más a fondo y nos dicen, como he hecho con muchas otras personas, déjame ir para que esta persona se sienta cómoda conmigo. Claro, pero ahora te quiero preguntar algo, porque bueno, tú, gracias a Dios, tuvieron una relación, cosa que además a mí me pareció fantástica. Me pareció fantástica. Tú siendo una mujer extraordinariamente bella, Gracias, Rod. no es verdad, estando, porque además el cuerpo de Mirka es un cuerpazo, con tanto famoso que tú entrevistaste, más de algún famoso te tiene que haber tratado de conquistar o de ser galante contigo, ¿o no te pasó? ¿O no te diste cuenta por tu timidez? Déjame pensar. Las personas, como dicen, te tiran la onda, pero yo soy una persona bien seria. Y yo creo que es tal vez porque yo no crecí con la figura paternal, que muchas veces yo como que no tiendo a relacionarme súper bien con los hombres. Y siempre quiero poner como una barrera para que nunca piensen que yo me estoy propasando, o tal vez si esa persona tiene una novia, una esposa, quiero ser extremadamente respetuosa para que nunca piensen, porque tú puedes tener una plática con alguien y hay ese tipo de mujeres que es tan cariñosa que tú nunca sabes si se está metiendo conmigo o qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre he sido, creo que muy cuidadosa con eso. Y es verdad, Entonces, yo puedo dar testimonio de Mirka en ambas etapas, pero sobre todo en esta última etapa que trabajamos juntos en Telemundo, es una mujer absolutamente seria. O sea, es simpática, pero es seria.
Sí, seria para mi trabajo, pero yo diría que lo que la gente no sabe es que me encanta hacer bromas, que me encanta reírme, que me encanta pasarla bien. Hay muchas otras cosas, esa otra faceta que tal vez ahora han podido ver un poquito en la mesa caliente, que es lo que yo espero, ¿no? Que se den cuenta, o tal vez este tipo de pláticas que estamos teniendo ahora no se daban en aquella época cuando yo estaba en Univision, porque viene alguien, te hace una entrevista para Hola, para People, etcétera, te hacen las preguntas que ellos quieren hacerte y sacan y extraen lo que ellos desean, pero nunca realmente hablan de tu esencia. O sea, para mí la fe siempre ha sido sumamente importante desde chiquita. Yo crecí en la iglesia. Pero qué bueno que lo y digas. Nunca me sacaron eso. Bueno nunca hablaron de eso. ¿Me entiendes? Qué bueno que lo digas, porque diera toda la impresión que tu relación con la fe es algo reciente. No, y no es cierto. Ha sido toda una vida y la gente que me conoce de chiquita sabe que, o sea, que yo tocaba en la banda de la iglesia, que yo todos los viernes crecí en los grupos juveniles de mi iglesia. Yo no iba más a ningún otro lugar sino los viernes, o sea, estudio bíblico y en la iglesia. Yo fui a una escuela cristiana, o sea, donde siempre tuvimos chapo, tuvimos el estudio de la Biblia, memorización, o sea, todas las personas que me conocen de mi niñez y de mi juventud saben esa parte. Pero lo que sucede es cuando te conviertes tal vez en una persona pública, la gente ve una parte del lente, ve una parte de ti, ve tal vez, o sea, cómo te vistes, etcétera, y ya asumen hacen una conclusión. Todo lo otro y se hacen su propia novela y no puedes controlar lo que la gente piensa tampoco. Claro que no, claro que no. Es muy difícil. Además, yo creo que tú y María Celeste estuvieron en una situación en la televisión bastante experimental, en el que fue tener a dos periodistas vestidas de cierta manera bastante sexy, mostrando las piernas para la época. Mostrando las piernas. Claro. Ahora como es lo más normal del mundo. Eso de mostrar las piernas, de que nos quitaron el buró del frente, era como que un revolucionario. Revolucionario, sí. Es la verdad de que estuvieran dos mujeres y la presencia de un hombre como anchor en el programa fue como que, wow, ¿qué ha pasado? Así que de cierta forma eso sí fue como que pioneras en la televisión en español. En ese momento, ¿te llegaste a sentir que te estaban sexualizando para las noticias o no? No, porque es que yo me vestía así. María Elena Salinas se vestía así. María Elena era súper cute con su faldita, sus suits igual que nosotros, pero con la faldita corta. Era una cosa normal entre nosotros. O sea, nadie se estaba poniendo faldas largas ni nada de eso. Lo que pasa es que estaban cubiertas todo el mundo con un buró. Es verdad. Entonces lo que hicieron fue que nos quitaron el buró y después lo hicieron de cristal y entonces pues uno se ponía lo que se ponía y muchas veces nos usábamos pantalones también. Sí, lo que pasa es que la gente empezó a llamar la atención por eso y nada, y fue de ahí donde salió y que luego salieron muchos otros programas en otros países donde hacían lo mismo. Que recuerdo que ustedes fueron las pioneras de eso, pero también, como bien tú contabas, una de las cosas para que ustedes entiendan que Mirka se refería cuando tenía que dar los pases de los avances de Primer Impacto en El Gordo y la Flaca, porque era una idea de cross promotion, se promovía un programa dentro del otro. Y lo hacemos hoy en nuestro show. Todavía se hace. Todavía se hace, sí. Raúl de Molina te volvía loca. Pues sí, Raúl de Molina me volvía loca. Y además que me hacía preguntas que estaban fuera de tono. Y él lo sabe porque se lo he dicho, esto no es nada escondido. He dicho, pero Raúl, ¿cómo tú decías esto? Y él, que tiene ese tipo como que de súper inocente, que yo soy un niño bueno, pero travieso, me lanzaba unas bombas. Y yo, o sea, yo decía, Dios mío, parece mentira que él me esté preguntando esto. Y recuerdo un día que llegué a mi casa y mi mamá me dice, pero espérate, él es tu amigo, ¿qué está pasando? Y yo le dije, ay, mamá, yo ni sé por qué me hace esas preguntas, porque es que seguramente, o sea, le estaban diciendo a él que me hiciera esas preguntas del show, porque aquí está la productora. Me estaban diciendo seguramente a él, oye, tienes a Mirka ahí, tienes la oportunidad de hacerle una pregunta, pues lánzale a ver qué es lo que ella hace. Y yo me ponía como esta coraza de que, o sea, yo tengo que estar enfocada en la noticia que voy a dar y lo que vamos a promocionar para mi show que venía después. Me recuerdo que no te sacaba de tus casillas. No. Pero en algún momento fuera de cámara te sacó de tus casillas y te enemistaste o te enfadaste con Raúl. No, yo lo llamé, le dije, Raúl, o sea, no entiendo. O
sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué me estás preguntando? Eso está súper fuera. Ah, no, pero yo escuché eso. Y yo dije, sí, pero es que estamos en medio de un breve y, o sea, que no viene al caso. No venía al caso. Y de cierta forma yo como que, wow, me sentía como acosada. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de preguntas son estas? Y además que creo que hoy en día, al pasar de los años, tú miras hacia atrás y tú dices, estas preguntas no se las pudieran haber hecho a un hombre. No se hubiera permitido. Qué bueno que digas eso. Es que es cierto. A nosotras las mujeres siempre nos han tratado distinto en la televisión, especialmente en la televisión en español, y no es justo, no es justo. Y yo creo que, o sea, somos profesionales, somos inteligentes, somos estudiados, tenemos el conocimiento y deberían de tener el mismo tipo de respeto. Pero en ese entonces, imagínate, se estaba permitiendo porque no había un productor que le dijera, Raúl, tú no le puedes hacer esa pregunta a ella, eso es una falta de respeto. O sea, vamos a proteger a Mirka. Ese no fue el caso. Pero hemos aprendido mucho en los últimos años. No, desde luego. Y creo que para ponerlo en perspectiva y que la gente entienda, esa es una pregunta o un chistecito que jamás se le hubiera hecho a Jorge Ramos porque estaba saliendo con Chiquinquirá Delgado. Exacto. Como por ejemplo. Que nunca se le ha hecho. No, no, desde luego. Se le ha hecho. Desde luego, desde luego. Pero bueno, Raúl es Raúl de Molina. Exacto. O lo amas o lo odias. Muchos de nosotros lo amamos. Sí. Pero él sabe porque él siempre dice cosas indiscretas. Sí, yo sé. Yo sé, él lo sabe perfectamente bien. Ven acá, de eso, ¿cuántos años estuviste en Univisión? 18. ¿Cómo fue tu salida de Univisión? Mi salida de Univisión fue porque ya yo decidí realmente romper el contrato e irme porque sentía que el ciclo había terminado para mí. Yo no me fui ni por amor ni por ninguna otra cosa, sino yo quería hacer programas donde yo podía hacer las entrevistas que le dicen long form, como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que ya yo tenía el programa que se llamaba En Exclusiva con Mirka de Llanos y hacía ciertas entrevistas y yo me quería dedicar a eso. Y yo había ido al presidente y le dije, mira, ya llevo 10 años en Primer Impacto, me gustaría hacer este tipo de transición. Y esto es antes de que María Celeste se fuera. Creo que fue después. ¿Quién se fue primero, María Celeste? No, María Celeste se fue primero. Sí. Definitivamente porque ella y yo tuvimos la conversación. Ella se fue primero y entonces yo cumplo los 10 años y digo, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto donde voy a hacer estas entrevistas ya en prime time y entonces no me daba tiempo de hacer los dos porque trabajamos bastante. O sea, Primer Impacto no solo era Primer Impacto, sino tenía lo mejor de Primer Impacto, tenía imágenes de impacto, tenía especiales, o sea, era una cosa continua la maquinaria de Primer Impacto. Gracias a Dios porque tuvimos éxito, pero yo quería hacer eso y bueno, el presidente de Univisión en ese entonces me dijo, no queremos sacarte de ahí, queremos que te quedes. Y yo entiendo, porque cuando una fórmula está funcionando, tú ¿para qué cambiarla? Claro. La persona se vaya. Pero llegó un momento donde pude tener la oportunidad de cerrar ese contrato y sí me permitieron pues transicionar y hacer... y realmente empezar a hacer los especiales, lo cual hice en Univisión por 2 años después. ¿Cómo fue trabajar con María Celeste? Porque para los que no la conozcan, laboralmente, bueno, en general, es intensa. O sea, su intensidad es a todo nivel, así como te quiere como amigo, entonces es una intensidad, todo siempre con muy buena intención. Sí. Pero no es fácil trabajar con María Celeste. Tienes que ir a su ritmo. Bueno, no. Lo que pasa es que ella y yo tenemos personalidades distintas. Yo creo que Por lo tanto, nos complementamos, pero te puedo decir que yo recuerdo cuando hacíamos Imágenes de Impacto o lo mejor de Primer Impacto, que era jueves por la noche, que lo hacíamos, cuando terminábamos el show, Primer Impacto es de 5 a 6. A las 6 de la tarde teníamos un break, podíamos salir a cenar. Ella y yo, pues yo le decía, bueno, vamos a cenar aquí, vamos a ir a buscar peruano, que sí nos gustaba ir a comer comida peruana. Y ella llevaba el teléfono y estaba constantemente en el teléfono. Y yo le decía, si tú no pones ese teléfono y lo guardas, no voy a venir a cenar contigo más. Porque era, oye, y esto, y lo otro, y hablar, y Manny, y los hijos, y después llamaba a su mamá, y después lo otro. Mari no me va a dejar mentir. No, por eso es que la veo. Dije,
tienes que guardar ese teléfono, si no, no vamos a cenar más. Y entonces después, o sea, ella lo hacía, ok, ya, una llamada más, ok, ya. Entonces así, pero de cierta forma, como yo soy bastante calmada, pero hay veces donde ella estaba como que, no, Mirka, o sea, si teníamos, por ejemplo, una diferencia editorial, entonces nosotros nos poníamos, era ella, yo y María López, la productora ejecutiva. Y nosotros, que le mandamos un beso también. Y por supuesto, y podíamos votar las tres para tomar una decisión conjuntamente. Entonces, si daba la casualidad que María y yo estuviéramos del mismo lado. 2 contra 1. Y ella sabía que iba a perder esta pelea. Bueno, la intensidad era, pero constante. Yo, no me lo menciones más, se acabó. O sea, no va a pasar. Y María también, que era nuestra jefa. Entonces, ella es así. No, es intensa, pero hasta los días de hoy, ella no es igualita. Si tú sales a cenar y eso con ella. De hecho, cuando yo vivía en Los Ángeles, cada vez que ella iba, pues, y ella me llevaba a uno de los eventos de Telemundo en aquel entonces y nos íbamos a cenar y a hablar de todas las cosas de la vida y etcétera, etcétera. ¿Ustedes pasaron sus divorcios ambas trabajando en Primer Impacto? Déjame pensar. Sí. Yes. Porque yo di a luz con ella y ella me decía, te cogiste demasiados días de vacaciones. Yo, no son vacaciones. Maternity leave. Maternity leave. Y solo cogí 10 semanas porque cogí todas mis vacaciones juntas y entonces lo uní con esas 4 semanas que te dan. O sea, en aquel entonces eran solo 4 semanas y uní entonces 6 otras semanas que tenía yo ahí acumulado. Y ella, parece mentira que tú me has dejado sola. Me has dejado completamente sola. Y ella se iba de vacaciones cuando yo di a luz, pues ella todavía se acuerda de eso, todavía me lo menciona. Pero súper, súper cómico. ¿Y pudieron entonces ustedes aconsejarse o ser como un espaldarazo la una para la otra en esa circunstancia? Sí, definitivamente. Sí, ella me lo dijo a mí cuando ella pensaba irse. Ella me dijo lo que ella quería ganar y todo. Y yo le decía, bueno, tú sabes, tienes que tener en cuenta. Yo le daba mis consejos de lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces, y ella me decía, no, porque esto, porque lo otro. Pero ella, honestamente, ella me lo dijo a mí y tuvo eso y ella sabía que yo soy una persona en la cual ella podía confiar. Eso te lo puedo decir hasta los días de hoy. Ella sabe que si ella me decía algo, ahí moría. Ahí moría. Y yo creo que tener una compañera así es importante. No, una suerte maravillosa. Yo soy buena compañera. Sí. Bueno, hablando de ese buen compañerismo, yo me acuerdo que cuando falleció la reina Isabel II, y voy a hacer esta acotación breve, yo estaba en Nueva York cubriendo Fashion Week y me llama Rick, nuestro productor, Rick Damis García, y me dice, te tienes que montar en un vuelo ya a Londres porque se murió la señora y vamos a hacer un especial de no sé cuántas horas y tal y qué sé yo. Y yo recuerdo que, por supuesto, yo en ese avión me compré toda la información que había en el momento, me leí toda la información que había en el momento en el avión, no dormí, llegué sin dormir, inmediatamente llegué, me encontré contigo que íbamos al aire. Y para mí ha sido una de las experiencias laborales más bonitas que he tenido porque hicimos un juego de compañerismo y de pareja tan bonito que yo había compartido contigo mucho en la televisión, pero nunca habíamos trabajado juntos. No habíamos trabajado así, especialmente que era solo tú y yo en ese entonces. Y a mí me encantó y te dije, wow, me encantó cómo lucíamos, los dos nos gusta el fashion. Pero sí, fue súper divertido. Recuerdo que mi mamá me dijo, wow, me encantó Rodner contigo, la verdad que hicieron buena mancuerna y nunca habíamos realmente trabajado juntos. Bueno, las alfombras, pero en Univisión y eso era... Ustedes por un lado, yo por otro. Por el otro. Pero yo creo que una de las cosas de ser buen compañero al aire es que tú le permitas a la otra persona poder desarrollar lo que van a hablar y terminar de hablarlo y no interrumpir a la otra persona. Tú has trabajado con muchas personas, has trabajado en elencos grandes. Y yo siempre estaba acostumbrada, a trabajar con una persona, María Celeste, pero luego yo había trabajado con otras personas antes. Y cuando las cosas son estructuradas y con libretos, pues se lleva bastante bien. Pero este programa que hicimos tú y yo, aunque tenía sus libretos, había momentos donde teníamos que platicar. Era una cosa en vivo que se iba, a todo el país. Internacionalmente nosotros estábamos en otro horario.
Así que funcionó de una forma muy bonita, porque en un momento te dicen estira, estira, estira. Tú haces, o sea, me encantó que pudimos hacer ese baile al aire que funcionó bien. Y ha sido uno de los, para mí, de los momentos más satisfactorios de mi carrera en la televisión. Quedó muy lindo Quedó ese muy show. bello, quedó muy bello. Y aparte, bueno, hablando de eso, porque trabajar en la mesa no debe ser fácil. Sobre todo con nuestra querida Verónica Bastos, que la conozco perfectamente bien, que es otro nivel de intensidad. Tú trabajas con ella. Con ella. Yo sé lo que es trabajar con ella. ¿Cómo haces tú para encontrar balance entre 4 mujeres en una tertulia? Tú sabes que al principio es difícil porque nosotros nos lanzaron juntas y aunque yo conocía a Giselle de los pasillos de Univisión, tampoco había trabajado con ella. No la conocía íntimamente en ese momento. Entonces, fue interesante. Yo siempre digo, bueno, yo me lanzo, yo sé lo que yo estoy haciendo y yo voy a tratar y dar lo mejor de mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que te vas aclimatando a la personalidad de cada una y a mí no me gusta luchar. ¿Cómo te voy a explicar? Luchar por tener que hablar y dar mi punto de vista. Pero en este show, si no te lanzas, no hablas. Y ese es mi trabajo. Entonces, no, es la hora de Verónica Bastos. Sí. Pero, ¿sabes qué? Que Verónica se ha aclimatado mucho también con nosotros. Sí. Y ella y yo hacemos una buena mancuerna. Porque nosotros al principio hablamos de que no nos íbamos a insultar personalmente por lo que una persona hacía o por lo que una persona decía. Y eso es difícil. Muy complicado. Porque una cosa es lo que tú haces al aire, tal vez tú te puedes sentir que una persona te haga lucir mal o que no te deje hablar o que agarre tal vez algo que se supone que tú quieras decir. Pero yo creo que hemos encontrado un ritmo bonito y yo no soy el tipo de persona que me ofendo fácilmente. Creo que por llevar tantos años en la televisión, sé que muchas veces las personas hacen cosas porque es su personalidad, porque es algo que le viene fácilmente y que cada persona es un mundo, ¿verdad? La mente de cada persona es un mundo, las intenciones de cada persona. También hay gente malintencionada, Mirka, que hace cosas, o sea, que te meten la pata para que, no estoy hablando en nadie de la mesa, pero cosas que tú te das cuenta. Sí, hay personas así, pero gracias a Dios no he trabajado con personas así. Si fuese así, yo siempre pienso que yo voy a seguir siendo yo. Yo no voy a insultar a una persona, ni tampoco voy a... O sea, si una persona no quiere que yo hable y tal vez, o sea, se mete en lo que yo estoy diciendo, tal vez algunas veces pues yo permanezco callada, ¿no? Y creo que es lo mejor. Entonces, es encontrar ese balance que creo que lo he encontrado ahora y que muchas veces mi mamá me dice, oye, pero hoy estabas hablando con los ojos. A veces entonces, un silencio dice más que 1000 palabras. Entonces, hay veces que yo, bueno, si no puedo decir algo, ajá, lo estás hablando ya. Muy buena práctica. No verbal, cuando tienes a muchas personas, y hay veces, por ejemplo, hoy que tuvimos a 6 personas o una persona invitada o algo, y entonces hay veces no es necesario hablar siempre. O sea, hay veces cuando tú puedes permitir que otras personas hablen y tú te quedas calladita. Eso solo te la da la madurez. La madurez. Mira, te quiero preguntar, tu segundo divorcio fue muy público también y fue muy dominado en los medios. Aquí estuvo recientemente Carlos Calderón con su esposa, con Vanessa León, y ellos vivieron una situación similar en que hubo una llamada en 911 que se coló todo. Ellos me hablaron sobre todo ella, del dolor tan terrible que fue atravesar eso en una palestra pública. ¿Cómo atravesaste tú ese divorcio y qué significó eso para ti? Horrible. Terrible, la peor pesadilla de una persona que le gusta tener las cosas de forma discreta. Es súper triste, no hay nada que uno pueda hacer. Y tienes que decir, bueno, que Dios diga, ¿verdad? Que Dios me proteja. Y yo recuerdo que en aquel entonces la gente decía todo tipo de cosas. La gente, esto fue justo antes del movimiento Me Too, porque si ya hubiera pasado el movimiento Me Too, las cosas hubieran sido distintas. Pero en ese entonces, o sea, yo perdí mis contratos
A mí me cancelaron porque yo era parte de algo, por ejemplo, de algo candente que estaba en las redes y estaba, por ejemplo, en la televisión y todo, y era como que no, eres parte de algo muy controversial, como se dice, por lo tanto, yo perdí mis contratos. Si hubiese sido hoy en día, la víctima no es la que pierde sus contratos, sino el victimario. Entonces, lo menos que yo quería es que se hiciera público, pero pusieron todo eso públicamente, la llamada del 911, etcétera, y fue sumamente triste porque mi mamá se enteró por la televisión, yo no quería dejarle saber, le ponen esta llamada una y otra vez y una y otra vez, y entonces yo no quería hablar, pero él sí habló por todos lados. Y nada, honestamente no sé ni qué decir porque es que revivir eso es una de las etapas más tristes y terribles que he vivido, honestamente. ¿Sientes que aprendiste de esa situación Sí, aprendí. para mejor? Por supuesto, yo creo que de todo se aprende algo y definitivamente uno tiene que ser muy cuidadoso al casarse, muy cuidadoso al dejar que alguien entre en la intimidad de tu vida y por lo tanto pues he sido muy, muy cuidadosa y sigo siéndolo. O sea, yo para las cosas del amor, o sea, siento que soy romántica, que me encanta y tengo como que fantasías de que pueda hacer esto y el príncipe y no sé qué. Y es impresionante que uno diga, bueno, todavía piensas eso. Yo pienso que hay hombres buenos, muy buenos, que hay personas que sí, que creen en el matrimonio. Por eso te digo que sí me gustaría, pero tiene que ser la persona que sea no perfecta, sino perfecta para mí. Para ti. Exactamente, y eso toma tiempo y por lo tanto, por eso pues que me has visto soltera por tantos años. Entonces aprendí. ¿Cuántos años llevas soltera? Como 12 años. It's too much, demasiado. Porque tienes miedo a abrirte a la oportunidad del amor. Al principio le tenía miedo. Al principio no quería nada porque entonces yo empecé a pensar, bueno, tal vez yo no sé escoger bien. Me empecé a dudar, o sea, tenía que ver, o sea, quién yo soy, por qué escogí esto, por qué no me di cuenta, estaban las banderillas rojas, cómo no lo puedo haber visto, cómo no me di cuenta, etcétera, etcétera. Y luego las personas que uno conoce en el medio, en los medios, se burlaban, hombres burlándose. No, el morado ese no. Me acuerdo que una persona, y ahora no me acuerdo su nombre, gracias a Dios, pero él salió, estaba en un programa de televisión y dijo, bueno, ese moradito me lo puede haber dado mi perrito cuando lo cargo, que no sé qué. Y yo, wow, o sea, no tiene ni idea. De lo que está diciendo, y una cosa es lo que se ve en una foto, otra cosa es lo que tú vives. Y yo dije, más nunca llamo al 911. Pero yo creo que, mira, la violencia doméstica es algo que no se debe tomar de manera ligera. No, por supuesto. Y sobre todo con la integridad de una mujer. Además, él era un hombre grandote, me acuerdo. Súper grande. Era súper grande. Y como dices tú, la atemporalidad de la situación, que no había sucedido lo del movimiento Me Too, mucha gente se burló. Mucha gente se burló. Gente con las cuales yo había trabajado. Además, sí. ¿Qué le dices tú a todas esas mujeres que a lo mejor están viendo esto hoy y se encuentran en una situación vulnerable donde son víctimas de violencia doméstica? ¿Qué pueden hacer para sobrevivir hasta cierto punto, porque su vida corre peligro? Sí, bueno, ahora yo siempre lo digo, incluso en el programa de la mesa hemos hablado de muchos temas así, especialmente porque hay muchas personas públicas que atraviesan eso también, y yo siempre digo, cuéntaselo a alguien, déjale saber a alguien, no lo mantengas en privado, porque hay una vergüenza que arropa este tipo de crimen, que realmente es un crimen, y uno siempre piensa como mujer que es culpa de uno, o bueno, me van a ver como débil, y no es cierto. Es simple y sencillamente que estás en una situación vulnerable y el hombre, por ser físicamente más grande, más fuerte, o sea, en su forma de ser, no física, pues, o sea, puede agredirte, puede hacerte daño y tú no puedes responder de la misma forma. Entonces, muchas veces tienes miedo. O sea, hasta el punto donde tú dices, bueno, yo no sé si yo voy a poder salir de esto. Yo le diría, cuéntaselo a alguien, tómate fotos,
y dilo una y otra vez y busca la ayuda necesaria, que hoy sí hay mucha más ayuda, aunque no fue hace tanto tiempo, pero hay más ayuda. Hay personas que te pueden arropar, llevarte con tus hijos a un lugar, porque muchas veces la falta de dinero, de la economía, que tú dices, yo dependo de esta persona económicamente, lo cual no era mi caso, gracias a Dios, pero hay mujeres las cuales yo conozco y las he ayudado a salir de esa situación que dependen totalmente de este hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que piensan, yo de aquí jamás voy a poder salir. Salgo en el ataúd o no salgo, me tengo que quedar siendo agredida por años. Las mujeres que me escriben por mensajes directos, es impresionante la cantidad de personas que están en situaciones como esta. Y yo siempre digo, si te abusan emocionalmente, siendo hombre o mujer, porque las mujeres también agreden, eventualmente eso va a escalar a lo físico. A lo físico. Cuando te empiezan a decir idiota, estúpida, tú no vales nada, ahí te empiezan a bajar tu autoestima para que tú empieces a creer eso. También es el aislar a la persona. ¿Él te decía esas cosas a ti? Bueno, él me dijo eso una vez, idiota. Luego, y ahí donde esa banderilla roja, yo la debía haber agarrado y debía haber salido corriendo. No lo hice porque después me pidió perdón. Entonces tú piensas, la persona me pide perdón, tú sabes, hay gente, todo el mundo puede cometer errores, tengo que tener misericordia con esta persona. Óyeme, ¿quién no comete un error? Claro. Yo pensando estas cosas, ¿no? De ser buena gente. Luego ya sí era cuando empezó ya constante el abuso, que era como que a ti nadie te va a creer, ya tú estás divorciada y este es mi primer matrimonio, por lo menos yo puedo decir que yo me casé con tal y tal de la televisión. Eran cosas como jactarse. Y minimizarte a ti además. Definitivamente. Y entonces, por ejemplo, si tú te mueres, me tienes que poner en el título de la casa porque ¿quién se va a quedar? Yo me voy a quedar sin nada. Y ahí yo dije, pero qué cosa tan rara. O sea, esta casa yo la compré hace años. Claro, tu trabajo. Cosas rarísimas que empezaron a suceder que yo creo que incluso cuando empiezas a salir con alguien tienes que darte cuenta en esa situación. Tengo una amiga que estaba saliendo con un muchacho, pero una muchacha más joven, y el muchacho le empezó a preguntar que cuánto ganaba, que él no podía pagar su renta, que porque ella no lo ayudaba ya que ella ganaba tanto, que no minimiza tu feminidad de poder ayudar a tu hombre monetariamente. Dije, banderilla roja, ten cuidado, huye. No es por la parte del dinero, sino es porque ya está, ay, mira, sepárate de tal y tal, esta amiga no te conviene, tu mamá no te conviene, esto, lo otro, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Buscar aislarlas. Ver la banderilla roja. Y si ya estás en el medio de esta situación, es huir, y si no puedes, cuéntaselo a alguien. Y hay muchos recursos hoy en día, muchos. Así que ya saben, busquen por favor, ayuda. No se queden ahí porque eso no es amor. Exacto. Si ya tú empiezas a sentir miedo, es porque ahí hay un problema. Ese es el mejor referente. Te voy a hacer una pregunta curiosa. Ok. ¿Quién gana más dinero hoy? ¿Alexa en las redes o tú en la televisión? Ay. Yo diría que ella gana más por un post que yo. Definitivamente. De hecho, yo le he como manejado algunas cosas donde yo le he negociado ciertos contratos y yo me he negociado para mí también y ella pues le pagan el doble. Me parece maravilloso. Lo cual que me parece súper bien. Yo feliz. Tú lo que quieres es que tus hijos brillen más que tú, que les vaya mejor. O sea, feliz. Y ella es tan y tan generosa que es impresionante. Ella llega, yo te quiero regalar esto, te quiero regalar. Yo no me tienes que comprar todas estas cosas. No. Te consiente a ti. Súper. Yo le celebro una cartera. ¿Quieres eso? Yo, no. Y con mi mamá también. El otro día ella se había comprado un reloj y mi mamá me dice, es que Alexa me quería dejar el reloj aquí. Y ella, no, llévate ese reloj, no, quédate tú con el reloj. Entonces, ella es muy linda en ese sentido. Alexa, tienes una cita aquí obligada. Sí. Y aparte, te voy a decir algo y te voy a poner en evidencia. A ver. ¿Por qué tú y Alexa no tienen un podcast desde hace cuánto tiempo ya? Sí, tú me lo has dicho y la verdad que lo queremos hacer. Y lo tenemos pensado
Yo te puedo decir que hace 2 años que lo teníamos pensado. Desde Londres veníamos hablando de eso. Pero ella viaja bastante y al no tener, o sea, yo estoy aquí todos los días, tengo radio y después tengo televisión, ella tiene más libertad, entonces ella puede viajar. Y hay veces que si le dicen, bueno, mira, ven para tal y tal, hacer este proyecto, ella corre para allá. Claro. Y todo, lo cual es, qué divertido, ¿no? Poder hacer eso y ella está soltera y lo puede hacer. Yo, por lo tanto, no puedo jugar tanto así con el tiempo y para tener un día libre tengo que pedirlo, ya tú sabes. Y ahora somos 4 mujeres. Ahora, si otra persona coge vacaciones, yo no puedo coger vacaciones. Así que es difícil. Yo estoy tan contento que no tengo que lidiar con eso. Ya tú vives de vacaciones. No, trabajo más que nunca, pero para mí. Trabaja, pero para ti. Exactamente. Es una gran diferencia. Oye, Mirka, te quiero agradecer este rato tan agradable que yo espero que cualquier caballero, porque te voy a decir algo que es muy interesante. Este podcast lo ve el 30% de la audiencia son caballeros. Escríbanle directo o dejen los comentarios aquí. Mirka, te quiero conocer. Directo no, porque lo que pasa es que yo bloqueé mis DMs. Ok, entonces hagan algo. En estos comentarios de abajo pongan, Mirka, mi nombre es fulanito de tal y te quiero conocer. Ay, porque Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Un speed dating. Un speed dating. Es que yo creo que una mujer como tú tiene que tener un caballero, un galán que la represente. Ay, porque de verdad que tú eres muy linda. Sí, tú eres muy linda persona. Y creo que es importante que encuentres el amor. Bueno, vamos a ver. Yo espero que sí. Si Dios quiere, así será. Y quién sabe, o sea, yo creo que ese formato de tener ahí a 10 hombres en una mesa y te sientas y hablas 10 minutos con cada uno funciona. Mira, vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer aquí en el podcast. Vas a buscar 10 galanes y los vas a sentar ahí. Y todo el mundo se da una vuelta. Te los voy a poner en lista. Ay. Ven acá, Mirka, siempre termino el podcast con la misma pregunta. ¿Cuáles son los consejos que tú compartes para que la gente pueda superar los obstáculos y los problemas que la vida nos va a presentar? Bueno, yo lo que digo siempre es que tienes que tener fe de que hay un mejor mañana, porque al momento que tú pierdes ese tipo de esperanza, muchas veces no quieres ni vivir más, ni quieres hacer un esfuerzo más porque piensas que no vale la pena, que nunca llegues a ese lugar donde digas no hay nada más. Y no importa tu edad, también puedes tener 20, puedes tener 40, puedes tener 70, puedes tener 90. Si tú estás vivo hoy es porque hay un propósito grande para tu vida aún, porque si no, Dios no te permanecería aquí en esta tierra. Entonces hay un propósito para ti, tienes que tener fe de que hay algo bueno al doblar de la esquina. Yo creo que vivir así cada mañana, yo empiezo y digo, ok, a ver, Dios, ¿qué tienes para mí hoy que va a ser bueno, que va a ser positivo? Muchas veces pensamos que vamos a enfrentar una situación difícil, ya sea en el trabajo, un compañero, o tal vez es tu esposo o tu esposa cuando llegas a la casa. Tú dices, tengo una situación sumamente difícil, pero incluso en medio de esto hay aprendizaje y hay bendiciones. Así que busca la bendición en el lugar más recóndito, porque ahí está. Amén, porque a veces los problemas vienen disfrazados y son milagros y son bendiciones. Así es, así es. Así que bueno, Mirka, te deseo la mejor de la suerte, ya lo saben. Gracias, Rodner. No, a ti, si te gustó esta conversación, compártela, comenta, porque siempre digo, nunca sabes cuándo alguien va a escuchar algo que dijo Mirka hoy y dijo, esta información la necesitaba para mi propia vida. Los quiero mucho y seguimos aquí en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast, la semana entrante, así que no se lo pierdan. Los quiero. Chao, chao.